Que ahí todo en mi pantalla, ¿va? Sí, Sí, profe, se ve perfecto. Pero antes que nada, vamos a dar no un review, sino una unidad que toca acá de las expresiones. Realmente la clase de hoy no es extensa porque quiero tocar, esto lo vimos más o menos en lógica computacional, pero hay que tocar los temas como quiera, como un review. Lo que sí, ya el sábado sí estaríamos viendo lo de la condición if, que es lo que más me interesa, las condicionales, para comenzar a trabajar con eso. Eh, Hoy vamos a ver, ¿verdad? El ejercicio, creo, la tarea cerró, ¿verdad? La que había, la uno. Bueno, la número 2. sí, ¿O la no? uno. La 1 se cerró y la número La 2 cierra 2 mañana. cierra mañana. Mañana. Ah, no, pues no lo podemos ver el ejercicio, lo vamos a ver entonces el próximo sábado. Bueno, como le comentaba, hoy no va a ser tan extensa porque simplemente va a ver el tema de operadores. Las condicionales la voy a dejar para mejor tratarlo en el aula porque así la podemos, no sé, como debatirla más y que todo el mundo pueda captar la idea. Como quiera, no tocaba hoy el tema de condicionales, pero yo siempre me gusta ir como un poquito adelante para ir tratando siempre haciendo la mayoría de práctica posible. Pero bien, ese no es el caso ahora. Vamos a tratar de debatir este tema de operadores y expresiones para luego, o quizás de una intro de lo que son las condicionales y la parte de programación. La vemos el próximo sábado para así no mezclarle tantas cosas en un solo tiempo. Miren, como les decía el sábado pasado, la idea de esto, como yo le comenté, es practicar. O sea, realmente ustedes no tienen, como le comentaba, eso es la única forma de usted aprender a programar. Y es practicar. O sea, usted no tiene otra vía de poder lograr sus objetivos si no practica la programación. Esto es práctica, 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 y usted se va a hacer bueno. O sea, no tiene otra opción. Le di varias páginas el sábado ahí, como HackerRank, Solo Learn, W3 School, que son muy buenas para iniciarse. Son muy buenas. Realmente para usted comenzar a... Incluso yo la utilizo. Por ejemplo, cuando yo tengo, vamos a decírtelo así, que tengo un lenguaje que yo no quiero que se me olvide y tengo mucho que no lo uso, que no me llevo un proyecto con él. Bueno, yo me entro en una página de esa para mantenerme recordándome tanto de la sintaxis del lenguaje para que no se me vaya a olvidar. Son cosas que hago para cuando yo quiero que algo no se me olvide. Pero bien, cuando hablamos entonces de operadores y expresiones, que nosotros más o menos vimos algo en lógica computacional, bueno, acá, cuando usted tiene las operaciones, es importante usted saber los diferentes operadores que usted pudiese utilizar o la diferente forma que usted lo puede presentar eh, en programación. ¿Por qué? Porque mientras más limpio se ve tu código, que eso es importante, mantener tu código organizado, mantener tu código que se entiende. Es de suma importancia usted lograr eso. Entonces, ya yo sé que la mayoría conoce este signo de acá, que dice igual, que es una asignación básica. O sea, cuando yo quiero asignar un número, por ejemplo, a la variable X, yo le quiero asignar 6, te imagino que con el programa todo lo hicieron, X viene siendo igual a 6. Ya aquí te dice como en el resultado, como todos lo pueden ver, dice, que X vale 6. Pero algo interesante acá es la asignación de un producto. Pero como se asigna el producto, también se puede asignar una suma, una resta, una multiplicación. Es una forma como de abreviatura. Es decir, fíjense que acá estamos diciendo que aquí yo le asigné a X que vale 6. Fíjate que aquí dice que X vale 6. Pero cuando yo quiero hacer una asignación de producto, es como si yo dijera X es igual a X por 6. Pudiese decirse. Bueno, en este caso tiene un 5 por 5. Ahora, con este símbolo, yo me estoy ahorrando el tema de volver a poner la X. Cuando yo sé que voy a multiplicar la variable por sí misma, yo lo que hago es esta abreviatura que está acá. O sea, esto que está aquí, que usted está viendo ahí, X por igual a 5, es la representación de esto. Eso es lo que está haciendo tu código más corto. Ya cuando usted tiene cierto nivel programando, usted siempre se va a topar como con este tipo de operaciones. Es difícil que tú, ya con una persona experimentada,
tú ves este tipo como de cálculos de esta manera, prácticamente no lo utilizan. Lo van a ver así. O sea, ese que está ahí es lo mismo que este de acá. O sea, es la misma representación. O sea, para que usted tenga la idea y esté claro con eso. Viene siendo lo mismo. O sea, no una cosa. Pues, y fíjense acá con el tema también de la división. Viene siendo lo mismo. O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si usted se fija aquí, usted tiene la división. Vamos a ver. Acá usted tiene la división. Aquí usted tiene la suma, la resta, el módulo, tal cual. O sea, con el mismo escenario. Fíjense en que yo tengo el operador igual. Todo eso me representa. Obviamente usted sabe que cuando sea suma es como si fuera, o sea, no va a ser como la multiplicación, me va a representar eso mismo, pero me vendría diciendo x es igual a x, por ejemplo, más 5, cuando es suma. Pero para yo representarla de manera abreviada, este sería el formato, cuando usted lo quiera hacer. Ya es de asignación de desplazamiento a la izquierda, asignación de desplazamiento a la derecha, asignación en, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ok, ¿están claros, verdad, con eso de la abreviatura? ¿Tienen alguna pregunta o duda ahí con eso? Si tienen duda, pueden preguntar. Sí, profe, acerca de los desplazamientos, o sea, ¿qué más o menos se refiere? Bueno, no, los desplazamientos yo no los voy a tocar ahora, porque va a ser un poquito más adelante, Ah, ok, ok, está cuando bien. lo vayamos a utilizar, para no confundirlos. Ok, está bien, perfecto. Pero bien, otra parte importante, operadores aritméticos. ¿Qué usted va a tener? Ya usted lo vio, su lógica, suma, resta, multiplicación, usted lo está viendo acá. O sea, usted va a tener el de la suma, el de la resta, la multiplicación, la división, para elevar la potencia, para regresar el residuo, para buscar la raíz cuadrada. Ya otro operador en el programa que ustedes hicieron recientemente, usted lo utilizó. O sea que con eso ya usted no va a tener problemas, porque ya usted lo acabó en un programita que ustedes hicieron. Ahí usted lo están, bueno, el que tienen que entregar, que tiene fecha hasta mañana, usted lo están utilizando. Algo importante, esto sí. Este tipo de expresiones es importante saber qué significa. Usted tiene más, menos, menos. Ahora, fíjate lo que te dice aquí. Dependiendo de dónde tú colocas el más o el menos, menos, él te va a hacer una función. Sencillo. Te dice, el más se llama prefijo de incremento, posfijo de incremento. ¿A qué se refiere? Prefijo de incremento. Te dice, incrementa en A en 1. Luego se usa el nuevo valor de A en la expresión en la que aparece. O sea, que primero él lo incrementa en 1. Yo tengo a la variable A para, por ejemplo, a tener un for que yo lo quiera poner. Él lo primero que hace es, antes de utilizarla, si están detrás, si el más está detrás, si el más está detrás, él lo que hace es que antes de utilizar a como variable, bueno, o cualquier variable que usted la tenga así, él lo va a incrementar en 1. O sea, si yo tengo, por ejemplo, que A vale 5 y yo tengo una operación que digo suma es igual a más B, por ejemplo, A más B, y yo tengo que, delante de eso, tengo A con el más acá, y yo tengo ahora mismo que A vale 5. Antes de él venir aquí a esta suma, él incrementa 1A y luego se usa. O sea, ya él va a venir que A va a valer 6 para la operación automáticamente. Ahora, cuando lo tiene delante, primero te dice, usa el valor actual de la expresión en la que aparece
y luego incrementa a A. O sea, que si A vale 5, él primero lo utiliza como 5 cuando se realiza la expresión, entonces él lo incrementa. O sea, esto es una forma de lo que ustedes hacen cuando ponen un contador. Vamos a ponértelo así. Cuando ustedes ponen un contador, ustedes recuerdan en lógica computacional que yo le ponía que un diagrama de flujo para 15 empleados, o imprime los primeros 200 números pares. Usted recuerda que usted pone un contador, que usted lo que hacía era que decía C es igual a C más 1. Usted lo que quería que ese C, cada vez que pasara un proceso, se fuera incrementando. Eso era lo que usted quería en ese momento. Entonces, si me ayudan con los micrófonos, un éxito. Si lo pueden apagar para que no hagan tanto ruido, por favor. Si es posible. Dame un segundo. Profesor, la grabación se va a enviar por el grupo. Yo siempre la subo a YouTube, las grabaciones. O sea, cuando sean clases virtuales. Bien, entonces acá cuando ustedes ven esta parte, como usted tenía en programación que usted decía C es igual a C más 1 para el contador en lógica computacional, usted sabe que tiene 15, que tiene 200, como le comentaba. Esa expresión yo la puedo representar fácilmente diciendo C más, y es lo mismo. Fíjense que yo lo que estoy haciendo una reducción del código. O sea, al final, que yo haga esto o que yo haga esto, es lo mismo. Pero acá, yo estoy haciendo una reducción del código. Y también, póngale, para el mundo de la programación, usted se va a ver un poquito más profesional cuando usted lo use de esta manera. Porque ya la mayoría te lo va a usar así. Ese tipo de contadores. Lo de la resta sería lo mismo. Te lo va a restar primero. O sea, esto es una representación de una resta. O sea, haría lo mismo que aquí. Este lo incrementaría antes, esto lo incrementaría después de que usar la expresión, este lo restaría antes y este después de la expresión. Sería lo mismo. O sea, sería la forma de representarlo abreviado, que ya ustedes han usado los contadores. Eso es para cuando usted ve un ejemplo por ahí, que lo voy a hacer más, usted sepa exactamente qué es lo que está o qué es lo que representa ese operador. Ok, otra parte interesante de esto. Ya también usted lo vio en lógica. El mayor o igual, menor o igual, igual. Fíjense que no es lo mismo esto que esto. Bueno, en C++ mayormente se usa así, pero este es una asignación. O sea, si yo digo X es igual a 6, yo le estoy asignando si yo digo X es igual a 6, yo le estoy asignando a X el valor de 6. Pero si yo digo X es igual a 6, yo estoy haciendo una pregunta. Esto es una asignación y aquí yo estoy preguntando. Aquí yo diciendo X es igual a 6, aquí me debo ver si es verdadero o falso. O sea, eso es lo que me debo ver ahí. Me debo ver un valor booleano para decir si sí o no. Con esos dos. Aquí una asignación, lo estoy asignando. Estoy diciendo, mira, la variable X, yo quiero que tú me la asignes 6. Y ya, esta también lo hemos visto, lo vieron en lógica computacional, que es diferente de. Ya eso sería preguntando ahí que si, por ejemplo, X es diferente de 6. Bueno, eso sería indicando que si no es 6. Que muchas veces uno lo utiliza, que uno dice, mira, este bucle, luego lo veremos eso. Yo creo que tú lo recorriendo hasta que me dijiste en un 0 para salir. Bueno, entonces yo voy a decir que mientras sea diferente de 0, se va a estar ejecutando. Ahora, ya cuando me presionaron el 0, ahí termina la operación. Que eso luego lo veremos cuando estemos viendo los bucles ahí en programación. Operadores lógicos. Una de las partes más importantes. Porque eso lo vimos en lógica. Eso lo llamábamos ya conjunción. Valo ahí. Ya recuerdo una tablita que vimos de conjunción, de disyunción
negación. Cuando hablábamos de conjunción, si usted no más recuerda, ¿qué teníamos? Solamente será verdadera cuando las dos son verdaderas. Eso era la conjunción. Las dos sentencias que usted estaba evaluando deben ser verdaderas para usted decir que eso es así. En la disyunción, solamente será falsa si las dos son falsas. Ya la negación sería lo contrario. Si yo digo que algo es verdadero, entonces el resultado sería falso. Si digo que es falso, entonces sería verdadero. Sería lo contrario. Pero lo importante son más estas dos. Tengo la conjunción solamente verdadera si las dos operaciones son verdaderas. La disyunción solamente será falsa si las dos operaciones son falsas. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, no sé si usted recuerda algo que hicimos, lo que estamos conmigo en lógica con respecto a las notas. Donde yo le decía a usted que uno tiene que sentarse a evaluar si es necesario que yo haga esa pregunta o no. Porque cada vez que yo pongo una sentencia es un consumo de recursos. Entonces yo no puedo estar haciendo preguntas por preguntar y que no sean necesarias. Es decir, si yo quiero saber si sexo, yo digo sexo es igual a masculino y edad mayor o igual a 21. Si es así, entonces puede tomar. Si ese sería el caso. Ahora, automáticamente yo estoy utilizando esta expresión acá en. Usted tiene que estar claro con algo. Las dos deben ser verdaderas para que esto se ejecute. Las dos. ¿Qué significa eso? Que si yo, para que usted aprenda a evaluarlo. Si yo digito a una persona, yo digo que sexo es femenino. Él viene aquí. Sexo es igual a masculino. ¿Cómo es que no? Ya no va a preguntar por la segunda. Porque es una conjunción. Si es una conjunción, las dos deben ser verdaderas para que sea verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Ya que automáticamente esa es falsa, ya todo se cae. Él continúa para la siguiente línea que no tenga que ver con eso del programa. ¿Por qué? Porque las dos deben ser verdaderas. Ahora bien, si yo digito que el sexo es masculino y la edad son 10 años, ¿sexo es igual a masculino? Él me dice sí, pero todavía tiene que validar la otra. Y edad es mayor o igual que 21. En este caso no es así. O sea, yo tendré una expresión verdadera y una expresión falsa. ¿Qué significa eso? Entonces que tampoco cumple. Y lo que hace es automáticamente tampoco ejecuta. Ahora, si yo digito sexo masculino, edad por ejemplo 32, esta va a ser verdadera, esta también va a ser verdadera y se va a ejecutar esa sentencia porque deben de cumplirse las dos. Ahora bien, yo puedo tomar el mismo ejemplo y en vez de and, yo voy a colocar or. En ese caso, simplemente yo necesito una que sea verdadera. Si yo dijiste aquí, sexo igual a masculino y edad, por ejemplo, 10 años. Sexo igual a masculino, como es verdadera, ya no va, ni va a preguntar por la segunda. Por eso que debemos tener cuidado y saber qué utilizar. Porque ya no va a preguntar por la edad. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una conjunción. Al momento de utilizar una conjunción, dice solamente será falsa si las dos son falsas. Ya si esa es verdadera, automáticamente se ejecuta. Ya ni va a preguntar por la segunda porque ya se cumplió una. Ya hay una que es verdadera. Él va a preguntar por esa nada más porque ya se cumplió. Ahora, si yo digo sexo igual a femenino y edad 10 años, sexo es igual a femenino, a masculino, me va a decir que no, ya esa es falsa.
y luego va a preguntar, edad mayor o igual a 21, como edad es 10 años, también va a ser falso. Entonces ahí no se va a ejecutar. Pero imaginemos ahora que yo tengo sexo femenino y edad 30 años. Él va a preguntar, ¿sexo igual a femenino? Me va a decir, no, no es igual a femenino. Pero como las dos deben ser falsas para que no se cumpla, él va a preguntar por la segunda. O edad es mayor o igual que 21. Él va a decir que sí. Entonces yo tengo una expresión falsa y una expresión verdadera. ¿Qué significa eso? Que también se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la conjunción, la disyunción, solamente será falsa, es decir, solamente no se va a ejecutar si las dos operaciones son falsas. Con una sola que sea verdadera, él me va a ejecutar la sentencia. Eso es lo que tengo que tener pendiente cuando es conjunción, cuando es disyunción. Que yo puedo utilizar, como se ve aquí, en C, en, también puedo utilizar or, o puedo utilizar este signo de aquí, o esto de acá. Con cualquiera que yo ponga, él va a hacer lo mismo, va a representar lo mismo. Lo que pasa es que aquí esto lo hace como un match de bits, pero ya la mayoría de personas lo utilizan con M o OR. Como usted se sienta más cómodo, al final va a ser el mismo resultado. ¿Alguna duda con esto de conjunción y disyunción? No, no, está muy claro eso. Hasta el momento está claro, profe. Ok. Sí, está claro Porque eso. eso, usted recuerda que en lógica computacional teníamos esto, Sí. teníamos un sí y un no. Estos mayormente son las condiciones de acá, por aquí nosotros evaluábamos la expresión. Bueno, sería lo mismo beta bit, esto es lo mismo. Y esto es lo mismo. Pero vamos a hacer esto que es lo que me interesa. Vamos por lo menos a dar la introducción teórica de una parte. Para que ustedes también comiencen a estudiar, vayan preparados para el próximo sábado, porque vamos a hacer ejercicio allá. De esto. Pero por lo menos la parte de teórica vamos a hablarla aquí y luego la discutimos allá en el aula para comenzar a programarlo allá. Miren, estructura de control. Nosotros hablamos de estructura de control, como dice ahí. Que dice, las estructuras de control determinan la secuencia en la que se ejecutarán las instrucciones de un programa. Las estructuras de control se dividen en tres categorías. La secuencial, que son las que ustedes ya hicieron el programita. ¿Por qué secuencial? Porque una instrucción va debajo de la otra. O sea, este va a ejecutar esa secuencia, según tú la vas escribiendo. La condicional, que es la que vamos a ver hoy, y la iterativa o repetitiva, que eso es la que veremos entonces, bueno, después del sábado, el próximo sábado. Sería más o menos así. Ahora, ¿qué se refiere con la secuencial? Lo que yo le decía, lo que usted está haciendo. Usted ejecuta un sinnúmero de instrucciones, ella se va a ejecutar, termina primero esta línea, luego esta línea, luego esta, así, en secuencia. Eso se llama de secuencia. Ya usted la ejecutó. Ahora, la condicional o alternativa dice, las estructuras condicionales controlan si una sentencia o bloque de sentencias se ejecuta en función del cumplimiento o no de una condición o expresión lógica. C++ tiene dos estructuras de control, que vienen siendo if y switch. Al final prácticamente son lo mismo. Hoy vamos a hablar nada más de if, para no meternos para switch todavía. Pero con if es como lo que usted hacía en el pseudocódigo, que usted decía sí, tal cosa. Bueno, ese if viene siendo ese sí. La instrucción if dice, esta instrucción hace que se ejecuten unas sentencias u otras, dependiendo del valor que toma una condición. Las instrucciones if pueden ser simple o doble. Miren acá, esto es una simple y esto es una doble. ¿Qué diferencia de ejecución tiene una simple y una doble? Ninguna. Lo único que difiere, y ya la mayoría, todo el mundo lo hace como si fuera una doble, aunque sea así.
Lo único que cambia es que cuando es simple, que usted solamente tiene una instrucción, usted no necesita utilizar las llaves. Fíjense que lo único que difiere es que cuando es una instrucción simple, simplemente yo la pongo, pero no necesito las llaves. Ya cuando tengo varias, sí necesito agruparlas como un bloque por llaves. Pero la mayoría de la gente ya como quiera poner la llave, aunque sea una instrucción, como ya por costumbre. Y no estaría mal, o sea, no hay problema con eso, porque al final tú la estás organizando. O sea, si usted se fija, lo que dice aquí de la estructura, yo voy a tener mi condición if, que es donde yo voy a iniciar mi pregunta, donde yo voy a tener mi condición. Cuando digo condición, si X es mayor que B, si X es igual a 20, si X es mayor que 50, que si edad es menor que 18, una condición, lo que yo quiera preguntar. O, ojo con eso, edad menor que 18 y sexo igual a femenino, por ejemplo. O sea, yo puedo tener, eso dice condición ahí, las condiciones que yo necesite para que mi programa se ejecute. Que si es de la carrera, que si carrera igual a informática y materia igual a programación 1. Si es así, inscríbelo, el profesor será fulano de tal. Las condiciones que yo necesite. Ahora, dependiendo de lo que yo necesite que haga mi programa, es que yo voy a decidir, que por eso yo digo que usted tiene que pensar si voy a poner and o voy a hacer or. O sea, si las dos tienen que ser verdaderas o con una que sea verdadera es suficiente. Esa es la decisión que yo voy a tomar para cuando tengo dos condiciones, dos sentencias para condiciones. Entonces, esa condición, una vez que se cumple, o sea, que es verdadera, él va a venir aquí a estas instrucciones. Él va a hacer lo que yo le indique. Le va a pedir al usuario que me digite los números, que me digite una edad, lo que usted quiera que haga el programa. Lo mismo que usted hacía con, bueno, usted ve lo que usted hizo, lo que usted estaba haciendo con lo de la suma. Que bueno, voy a poner esa tareita para el sábado. ¿Sí? Lo que usted estaba haciendo de la suma, que en este caso usted tiene que imprimirme la suma, la resta, la multiplicación, pero con el if pudiésemos decidir que el usuario decida qué operación quiere que se ejecute. Si presione el botón 1, si número igual a 1, o si número igual a suma. Preséntame el resultado de la suma. Yo lo pudiese poner porque son bloques, recuerda que es bloque de instrucciones. Las secuenciales que teníamos, fíjense ahí, bloque de instrucciones. Pero si usted se fija en el if, yo también tengo bloque de instrucciones. Lo único que cambia ahora, que para que eso se ejecute, tiene que cumplirse una condición. O sea, yo le pregunto primero, ok, mira, tú tienes esto, si es que sí, ejecútate. Yo puedo tener varios if. Incluso un if para la suma, un if para el resto, un if para la multiplicación o para otra cosa que yo quiera que haga el programa. Ahora, yo lo que tengo que estar claro que cuando yo tengo que, cuando la condición, vamos a decir así, cuando la ejecución de algo depende de una condición, yo puedo controlar eso. O sea, yo lo puedo controlar. Que eso es lo que usted va a hacer con la sentencia if. Fíjense ahí. Yo tengo también otra alternativa. If else no siempre va a ser necesario. Voy a explicar. Si usted se fija, aquí tengo if condición, donde yo estoy diciendo sí, vamos a ir poniéndolo así, sí, edad es mayor o igual que 18, entonces tú me vas a imprimir, es mayor de edad. Yo lo puedo hacer así mismo. Sí, edad es mayor que 18, bueno, es mayor de edad. Continúa con la sentencia del programa o termina el programa. Ya. Simple y llanamente, yo puedo hacer eso sin problema.
Ahora, yo tengo la otra opción que yo digo, si la condición, edad, que viene diciendo la condición, es mayor o igual a 18, si se cumple, si se cumple, tú vas a decir que es mayor. Entonces, ese else entra aquí. ¿Dónde entra? Sencillo. Donde yo diría, else vendría siendo en caso contrario. O sea, si no es así, eso es falso. Si es verdadero, ejecútame esto. Pero si esa condición no se cumple, por eso que dice else, en caso contrario, si no es así, es decir, si es falso, si esa condición no se cumple, entonces, tú me vas a imprimir que es menor de edad. Y ahí sí también termina después, termina el programa o sigue las instrucciones que yo quiera que ejecute el programa. Ahora, lo importante de yo saber es, cuando yo tengo if, también puedo utilizar else. Tengo if, tengo else. If, para que se ejecute la sentencia. Else, si yo quiero dar un mensaje o ejecutar otra operación. Vamos a ponértelo así, que yo te diga, tenga suma y resta. Y yo te pongo a seleccionar entre la opción 1 y la opción 2. Hay muchos que me van a hacer una operación donde me van a decir, sí, operación es igual a 1, vamos una suma. Y termina ahí. Y luego vamos a poner, sí, operación es igual a 2, vamos una resta. Y yo te voy a decir, no está mal porque al final el programa está funcionando. Ahora, como yo nada más tengo dos opciones, por lógica, ¿verdad? El usuario me va a digitar para que yo haga una suma o una resta. Entonces yo voy a preguntar por una sola opción. Yo le voy a decir, mira, sí, operación es igual a 1, entonces tú me vas a hacer una suma. En caso contrario, a una resta. Porque yo le estoy diciendo al usuario que me digite un 1 o un 2. Si es un 1, es una suma. Si es un 2, es una resta. Ahora, yo puedo hacerlo preguntando por los dos y también va a funcionar. Pero la forma ideal sería esta. ¿Por qué? Porque si es un 1, una resta, es una suma. Si es un 2, es una resta. Ya. Lo hago en un solo bloque de código. ¿Se entiende ahí esa parte? Sí. Sí, profe. Miren, cualquier duda, los que tengan duda, no se queden callados, pregunten, que para eso que yo estoy aquí hoy. No tengan vergüenza, no tengan miedo. Yo sé que estos temas son temas fáciles, la verdad, pero no todo el mundo está acostumbrado al tema de programación. Luego viene el tema de if anidadas. Una sentencia if es anidada cuando la sentencia de la rama verdadera o la rama falsa es a su vez una sentencia if. Vamos a aterrizar eso. Yo tengo, fíjate aquí, if, condición 1. El if, condición 2. Fíjense que puedo tener un sinnúmero de el if. Fíjense. ¿A qué se refiere? Vamos a imaginarnos que yo te diga que de 0 a 13, bueno, de 0 a 13 años, yo lo voy a considerar como un niño. De 13 a 18, lo voy a considerar como un adolescente. O 17, vamos a ponerlo. Y de 18, no, aquí de 14. Y aquí de 18 a 40, vamos a ponerlo como un adulto. O bueno, hasta 50. Y de 50 en adelante, 51. como o 51, envejeciente.
Entonces, para yo lograr eso, ya usted está viendo que yo tengo que tener demasiadas condiciones. Entonces, ahí es que yo vengo con if y el if. Primero pregunto, si edad, si la edad es mayor o igual a 0, fíjense ahí. Y, ¿por qué? Porque tienen que cumplirse las dos. Edad menor o igual que 13. Ahí yo le estoy indicando, tiene que caerme dentro de ese rango, dentro de 0 y 13. Si es así, tú me vas a imprimir que es un niño. Pero yo puedo decir ahí mismo, para no irme a hacer otro if, porque yo pudiese hacerlo haciendo if, un if, un if, un if, un if, un if. Pero ¿qué pasa? Estos pertenecen a la misma pregunta. Entonces, yo no sería conveniente como yo hacer if cuando son cosas como que van de la mano. En este sentido, yo estoy preguntando por una edad. Entonces, aquí es que yo vengo y digo, el if voy a preguntar, entonces, como que dice, y si edad, vengo con la misma pregunta, si edad, va a decir aquí, mayor o igual a 14 y edad menor o igual a 17, entonces tú me voy a imprimir que es un adolescente y por ahí se va haciendo las mismas condiciones, el if, el if, el if, el if. La última, por lógica, aquí que yo quiero que ustedes se sienten a pensar. Por ejemplo, tú estás viendo que son todas estas condiciones. Ya tú estás viendo que deben de cumplirse las dos. Como deben de cumplirse las dos, voy a utilizar el operador en... Vamos a decomponer esto. Yo lo que estoy aquí, es lo que va a venir, va a preguntar por este. Si ese es falso, él va a preguntar por el siguiente. Si este es falso, él va a preguntar por el siguiente hasta que él encuentre uno verdadero. Él va a seguir preguntando. Ahora, si por ejemplo, si este fue falso, si él preguntó por este, por el if, mira la importancia del el if. ¿Por qué yo no debería utilizarlo con condiciones así? Como una condición y terminó. Y luego otra condición y terminó. Si yo lo hiciera así, con estas condiciones if, él va a preguntar por toditos. Él va a preguntar por este va a terminar y va a venir a preguntar por este. Y así sucesivamente. Y no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ya yo sé que si este es verdadero, las demás son falsas. Y eso es lo que va a hacer en este programa aquí, cuando tú haces con el if. Él va a preguntar por el primer if. Eso es lo que va a hacer, va a preguntar por el primero. Si este es verdadero, ya no pregunta por las demás. Porque ya se cumplió. Imaginémonos que la primera sea falsa y la segunda sea la verdadera. Ya el programa también ahí imprime y se termina. Y no continúa con las otras preguntas porque ya él determinó, él encontró lo que él estaba buscando. Por eso que debemos de hacerlo así, con if, el if. Ahora, si usted se fija, en la última pregunta que yo estoy haciendo, estoy preguntando si es mayor que 51. Lo ideal ahí es que yo no venga a hacer de que el if. Y paso a explicar por qué. Porque esa es mi última condición. O sea, es decir, si ninguna de esas se cumplió, se supone que la persona tiene más de 51 años. Si ninguna de esas se cumplió. Entonces yo lo que pongo al final, en caso contrario, ya es una persona envejeciente. Ya ahí no hago un if. ¿Por qué? Porque ya, si ninguna de esas se cumplieron, yo lo que digo al final, ok, pregúntame por esto, pregúntame por esta, pregúntame por de 0 a 13, de 14 a 17, de 18 a 50, de 50. Ahora, luego digo, si ya ninguna de esas son, se supone que la edad está por encima de 51. Entonces yo digo, en caso contrario,
es envejeciente. ¿Se entiende esa parte ahí? De por qué así. Sí, profe. Correcto, profe. Bien. Es sentarse. Yo lo que quiero que usted aprenda, no hacer algo por hacerlo. Como yo siempre he dicho a ustedes, usted se sienta y dice, ven acá, ¿cómo yo puedo hacer menos preguntas? O cómo yo puedo hacer que la máquina consuma menos recursos. Pues y le repito, si usted lo hace así, con estas condiciones acá, if, él va a funcionar. Pero recuerde que son bloques de instrucciones. Y como son bloques, ese if, él lo ve como un bloque. Él va a preguntar por todo lo que esté ahí, te va a ejecutar si es verdadero. Si tú pones otro if, él lo va a ver como otro bloque. Y al final va a venir preguntando por cada if. Aunque esta sea verdadera, él va a seguir preguntándole a las otras. El programa te va a funcionar porque las demás van a dar falso. Pero está haciendo preguntas innecesarias. Entonces eso es lo que queremos evitar. No queremos estar haciendo preguntas. Siempre trate de hacer la prueba de que estoy diciendo, pero ven acá. Al final con lo de los 50, lo mismo también. ¿Para qué voy a poner un el if? Si ya todas las opciones que yo tenía arriba no se cumplen, significa entonces que la edad está por arriba de 51. Entonces ya, si ninguna fueron correctas, quiere decir que sería entonces mayor que 51. En caso contrario, mayor que 51. Eso es lo que usted tendría que grabarse en la mente para trabajar. Bien. Miren, por hoy, ya lo vamos a dejar hasta acá. Este tema lo vamos a seguir debatiendo en el aula. Y vamos a tener un ejercicio allá en el aula. Así que vaya practicando. Miren, ojo con esto. Si usted viene a la clase mía, yo le voy a explicar sobre el I, sobre esto. Perfecto. Por eso no quiere decir que usted lo va a aprender si no lo practica. Esto lo digo una teoría. Yo puedo comenzar a programar eso ahora mismo. Y usted me puede ver programándolo. Pero si no es usted al final que lo hace, usted no va a aprender nada. Usted vio que yo lo hice, pero al final no va a aprender. Tiene que ahora fajarse usted a leer sobre if y a practicar algunos ejercicios para usted tomarle el hilo a eso. Que por eso ya tiene YouTube, usted tiene Google ahí. O sea, aproveche eso. Dígame, Emilio. Sí, se me oye bien. Sí, Que, por ejemplo, en el ejercicio que se entrega mañana, al inicio yo me puse a leer el problema y me puse a ver y lo empecé a hacer y dije, pero yo quizás debería de hacerlo con un if, de que le pregunte a la persona qué quiere hacer, si quiere hacer una suma, si quiere hacer una resta, que según lo que pidiera, digitara tal número, pero después me puse a leer bien de nuevo lo que pedí y dije, no puedo hacerlo con un if porque no pido un if, pero exactamente. lo quería decir porque realmente yo lo intenté hacer, pero le di para atrás después. No, y mire, no está mal que tú lo hagas como que dice para ti. Es bueno siempre la tarea, es bueno que la hagan con lo que se le está pidiendo ahí, porque eso es lo que hay que hacer en ese momento. Ahora bien, que eso es una buena práctica, que yo te pongo una tarea y luego tú te preguntes, ¿cómo yo puedo mejorar esto? Y comience. Por ejemplo, es una de las cositas que voy a poner para que ustedes lo lleven para el sábado, para debatir. El mismo programa que yo le puse hoy, bueno, que usted tiene la tarea para entregar mañana, ese mismo usted va a tratar de llevármelo con if, donde el usuario seleccione si una suma, una resta, una multiplicación. Dependiendo de lo que el usuario te indique, él va a imprimir una suma, una resta. Solamente me va a imprimir uno. Ese ejercicio lo vamos a ver. Y eso es para presentarlo allá en clase, lo que lo lleve, para debatirlo allá. Y eso es participación, para llevarlo allá. Y vamos a discutir eso allá. Porque esa va a ser la idea. La idea de aquí va a ser discutir sobre programación en esta materia, de cómo usted va a programar bien. Porque de programar cualquiera se pone a ver video en YouTube y tira código. Ahora, la idea aquí no es tirar código, es que usted se sienta a pensar lo que usted está haciendo y que usted sepa lo que usted está haciendo. Y que usted sepa que lo que usted está haciendo es la manera correcta. Que si usted elige un tipo de datos, usted sepa por qué ese tipo de datos. Que ya en la clase del sábado hablamos de eso. De que el tipo de datos influye mucho por el espacio que ocupa en memoria. No es lo mismo que yo elijo un entero a un flotante, no es lo mismo. Y si yo pongo una variable flotante, me va a hacer las mismas operaciones con un entero.
Pero cuando yo lo llevo a eficiencia y costo computacional, no era correcto que yo utilizara un flotante donde debió ser un entero. Entonces, esa es la diferencia entre usted, que pretende ser ingeniero, y una persona que va por ahí y aprende a programar. Esa es la diferencia. En que usted sabe cómo hacer las cosas y el por qué. Dígame. Se trataría de ahorrar tiempo en memoria. Exactamente. Es que ya estamos trabajando en la nube. Todo el mundo está trabajando en la nube. Y en la nube te cobran por lo que tú haces. La mayoría de data centers ya inician en la nube. Y si tu algoritmo consume muchos recursos y mucho tiempo, a la empresa le va a salir por un ojo de la cara tener un software que tú fabriques. Ahora, cuando tú haces un software eficiente, entonces esa empresa se va a aprovechar de eso, de ese tipo de software. Bien. Bueno, entonces nos veríamos el sábado. El aula yo se la voy a tirar por el grupo, pero yo sé que es en el tercer nivel. El laboratorio 1 en el tercer nivel. Ese laboratorio que nos tocaba a nosotros lo mandaron en el mismo edificio, pero para el tercer nivel. Para que todo el El mundo esté claro. 302. Sí, ese es el que nos toca ahora a nosotros. Que lo movieron para allá. Para que el sábado, entonces, ustedes saben que nos vamos a ver allá. Así que pasen un feliz resto del día. La pasen bien. Profe, una pregunta. ¿Usted va- Ajá. La ¿Cómo fue? tercera tarea, ¿usted la va a abrir fin de semana? Aprovechar los Sí. 3 días. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Muchas gracias, profe. ¿Sabe? Nos vemos. La pasen bien. Pase un buen día.